Ubicación del centro de convenciones, ¿se tiene decidida o todavía está en análisis? Todavía está en análisis. De inicio había pues dos opciones que plantearon distintos empresarios, las dos que mencionaste, o citaste al menos la del aeropuerto, pues cerca del aeropuerto y cerca del Parque Tabasco. Hay razones para ello, por supuesto, tiene que ver con el interés de los empresarios. Y yo he expresado también en varias ocasiones, a mí no me sorprende que un empresario quiera hacer negocio, al contrario, esa es su función. Sin embargo, tenemos que encontrar el equilibrio y la información que dé sustento a las decisiones. Las decisiones no se deben tomar así a la ligera, menos en un proyecto de este tamaño. De inicio hay entonces esas dos posibilidades que se están analizando, y se incluyó la posibilidad de hacerlo en algún punto al norte de la ciudad o al sur de la ciudad. Esto fue propuesta de la gente que está haciendo el análisis, que son especialistas en el tema. ¿Cuándo tendrán una respuesta? Esa la tendremos en una versión preliminar aproximadamente en abril, a principios de abril, pero ya una respuesta definitiva será en mayo, cuando se presente la decisión final. Entonces en mayo conoceremos qué tipo de centro de convenciones se va a diseñar para Tabasco, sí. Y por el otro lado la ubicación del centro de convenciones. Así es, la ubicación, y vamos a indicar por qué será negocio, por qué se toman esas decisiones, tanto de la ubicación como de la forma, y cómo se financiaría el proyecto. Permíteme ahí que precise sobre algo, Manuel, que es importante. Este proyecto lo estamos analizando, lo estamos elaborando en participación con la iniciativa privada. De hecho, en el proceso de contratación se hace directamente por el Consejo Coordinador Empresarial de Tabasco. ¿Por qué lo hicimos así? Fue propuesta de la Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo para que los propios empresarios se sientan actores relevantes que están participando en el proceso. El arquitecto Jorge Cámara participa ahí, pero participan también los presidentes de las otras cámaras empresariales y otros empresarios que estén interesados, aunque no estén afiliados a un organismo empresarial. ¿Qué buscamos con esto, Emanuel? Precisamente que ya se acabe eso de si hay proyecto o no hay proyecto, dónde quedó, cuánto costó. Eso aquí no va a haber. Aquí lo que hay es un proceso en el que participan los empresarios desde ahorita. De hecho, el análisis incluye entrevistas a ellos. Se va a dar a conocer todos los detalles sobre los procesos de contratación. Ya hemos informado quiénes están haciendo el análisis. En fin, precisamente por la experiencia anterior, una de las cosas que determinó este gobierno es hacerlo como un proceso en el que participen los empresarios, sea transparente y no quede duda sobre cómo se está manejando el tema. Bien, son las 9 de la mañana con 49 minutos. Nos llama la licenciada Lorena Burregar, que quiere hacer una precisión en relación a lo que comentábamos del centro de convenciones y todo este asunto de la información que no se tiene. Lorena, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Emanuel? Buenos días. Estaba escuchando con mucha atención al joven secretario de Economía del gobierno de Arturo Núñez, hablando sobre el tema específicamente del centro de convenciones. Y en relación a eso, te quiero comentar, como todo mundo sabe, pues yo participé del gobierno de Andrés Granier como secretaria ejecutiva del gobierno, y pues me tocó estar presente y ser parte de una serie de procesos, de proyectos de planeación en relación a diversos temas. Uno de ellos fue efectivamente el centro de convenciones, que a mí me tocó conocerlo. Quienes hicieron este proyecto fueron los arquitectos Cámara. Se hizo una presentación pública, como tú bien lo comentabas, donde se planteó proyecciones de lo que sería el centro de convenciones, y ellos hicieron un trabajo muy profesional, donde hicieron una serie de investigaciones y de comparativos de centros de convenciones del país y de otras partes del mundo, y en el planteamiento que ellos hicieron en su momento ahí en uno de los salones del Crown Plaza, plantearon pues todas las especificaciones técnicas que debería contener el centro de convenciones, que era un centro de convenciones muy moderno, muy avanzado. De las cosas que se platicaron en ese entonces y de las cosas que se revisaron con las distintas áreas de gobierno del Estado, con la Secretaría de Economía, quienes estuvieron a cargo de la contratación y elaboración del proyecto fue precisamente la Secretaría de Obras Públicas, que en ese entonces dirigía el ingeniero Héctor López Peralta. Ellos se abocaron a hacer todo ese proceso con los arquitectos Cámara, y por supuesto que todos esos proyectos existen y los deben de tener quienes
formaron parte del equipo de transición que fueron los que recibieron pues toda la entrega-recepción de todos los proyectos que había en gobierno del Estado. A mí me parece que sería muy bueno, una respetuosa sugerencia para la actual administración, es que haya un sistema de coordinación. La impresión que me genera, por lo menos a mí, el secretario de Economía, es que no hay un proceso de integración plena del gobierno en la revisión de todos los proyectos pendientes. Hay muchas cosas que se hicieron en la anterior administración y que permitirían al gobierno del Estado no partir de cero, sino hay proyectos en muchos rubros que evidentemente no se pusieron a hacer, pues por todas las cosas que seguramente pasaron y más que se dirían. Pero me parece que concretamente en el caso del proyecto del Centro de Convenciones sí existe, que eso le permitiría no partir de cero. Quien contrata ese proyecto con los arquitectos es el gobierno del Estado. Y por supuesto que el gobierno del Estado puede hacer valer el contrato, que supongo que debe existir, para que se les entregue toda la información. Yo no creería pues que los arquitectos cámaras pudieran negarse a eso, sobre todo sabiendo que fue gobierno del Estado quien contrató la elaboración de ese proyecto. Entonces, si hubiera un sistema de coordinación estrecha entre la Secretaría de Economía y la Secretaría de Obras Públicas que dirige hoy el ingeniero Ordóñez, pues me parece a mí que pudiera agilizarse todo esto, porque sobre todo pues lo que menos tenemos tiempo es en Tabasco para estar haciendo nuevos proyectos. Me parece que hay que reconocer que se hicieron cosas muy interesantes en la administración Granier, que no todo se hizo bien, bueno, también es cierto por las cosas que ya sabemos, pero tampoco se trata de descalificar o de desechar las cosas buenas que existen. ¿Tú esto lo atribuyes, Lorena? ¿Lorena? Núñez, ya siendo gobernador electo, un dossier donde viene un desglose detallado de todos los proyectos y programas estratégicos del gobierno del Estado. Como tú sabes, bueno, hay una relación con el licenciado Núñez de muchos años de amistad, y a partir de eso, bueno, ya siendo gobernador electo, platicamos sobre los grandes temas de Tabasco, y una de las cosas que yo hice fue entregarle precisamente un dossier donde está especificado lo del centro de convenciones, está también el tema del corredor industrial de la frontera sur, está la parte de los distribuidores viales, que también he escuchado que han dicho que no existen proyectos, que no había nada sobre ese tema, cuando eso es total y absolutamente falso. Me consta, fui parte de la administración de Andrés Granier, me consta que se hicieron una serie de proyectos, como también es cierto que ya no se pudieron concretar, pero los proyectos existen, todo el proceso de planeación se hizo, y me parece que lo justo para los tabasqueños, no estoy defendiendo una administración, pero sí haciendo el señalamiento puntual que lo justo para los tabasqueños y para la actual administración es que se revise cuidadosamente todos los proyectos que quedaron en cartera y que lo que consideren que es factible se haga. El tema, por ejemplo, de los distribuidores viales, el propio presidente de la República, Enrique Peña Nieto, en Las Gaviotas, suscribió acuerdos de que se elaborarían varios distribuidores viales, que se hicieron los proyectos en la administración de Andrés Granier. Entonces, tampoco se trata de descalificar todo, porque no todo es malo en la administración Granier, es de retomar para dar seguimiento a las cosas que sí son viables y que sí van a beneficiar a los tabasqueños. Lorena, entonces, para entenderlo bien, por lo que mencionabas, ¿tú atribuyes que no se tienen todos los detalles en la SDEF por la falta de coordinación con la SOTOP, que existe falta de coordinación entre una y otra secretaría? Bueno, esa es la impresión que me da a mí el secretario de Economía por lo que está comentando, que no tiene todas las herramientas y todos los elementos. ¿Qué es lo que habría que hacer? Bueno, reunirse todas las secretarías, por ejemplo, quienes estuvieron como encargados del equipo de transición del gobierno de Arturo Núñez, que fueron los que recibieron, a los que se les explicó secretaría por secretaría cuáles eran los proyectos que estaban en cartera, para que ellos tuvieran conocimiento de ellos, se turnaran a las áreas correspondientes y que por supuesto, bueno, retomaran todo lo que había quedado, que además es factible porque habían cosas en proceso de negociación, como por ejemplo el pago ya de los proyectos ejecutivos en el tema del centro de convenciones, en el tema por ejemplo de los distribuidores viables. Hubo otro proyecto que surgió a partir de una presentación que a mí me envió el propio Chuy en relación a lo del tema del metrocable y las fuentes danzarinas. Te acordarás,
del proyecto de la Laguna de las Ilusiones, que finalmente se distorsionó, pero que ahí está. En fin, hay una serie de cosas que están los proyectos, pero que valdría la pena que se reunieran la Secretaría de Economía, la hoy Dirección de Turismo, la Secretaría de Planeación, para hacer una revisión integral de cuáles son los proyectos que quedaron pendientes de concretarse, y que en función de eso, bueno, pues ya le sea más fácil al gobierno de Núñez poder darle seguimiento, retomar los proyectos que ya están realizados y hacer el proceso de negociación desde el punto de vista presupuestal, pero además tomarle la palabra al presidente Peña en el caso, por ejemplo, de los distribuidores viales, que es sustantivo para ese proceso de desarrollo económico que a mí me parece muy interesante que está planteando el secretario de Economía, por ejemplo, con el tema de seguridad, el tema de las cámaras. También quedaron proyectos de seguridad fronteriza con el gobierno federal que se habían platicado con el gobierno del presidente Calderón, y que ahora con el gobierno del presidente Peña, con este tema que le están dando tanta importancia a la seguridad, pues por supuesto que lo pudieran retomar. En el caso de la frontera sur, en el caso del corredor industrial, que existen acuerdos de colaboración con el grupo de los estados fronterizos, con el gobierno de Guatemala. Tuvimos reuniones en aquel entonces, y hay un grupo de alto nivel, así se llama, donde colaboran los gobiernos fronterizos, el gobierno de Tabasco, el gobierno de Chiapas, Campeche, Quintana Roo, y donde participan con los estados fronterizos para hablar sobre el tema de seguridad fronteriza, el tema de desarrollo industrial de la frontera sur. En fin, Emanuel, hay la verdad una riqueza de proyectos que se quedaron en cartera, muy avanzados, y que se le sería más fácil al gobierno de Núñez si actúan con grandezas de miras, retoman para beneficio de los tabasqueños lo que queda pendiente y ellos le dan seguimiento. Y finalmente, bueno, pues es parte del esfuerzo que tendría que hacer esta administración para dar seguimiento a todo eso y beneficiar a los tabasqueños. Finalmente, Lorena, el tema también de electricidad, donde no se ha podido concretar el acuerdo por Tabasco, por las razones que desconocemos. Se anunció, ya llevamos un año, un mes, 10 días, y resulta que los tabasqueños seguimos pagando al mismo precio las tarifas eléctricas. No ha podido el gobierno de Núñez concretar este acuerdo. En fin, hay una serie de temas pendientes, Lorena, que estuvieron muy avanzados, pero se tiene que actuar con grandeza y no con mezquindad, diciendo que todo lo de la anterior administración fue malo. Por supuesto que hubieron errores, por supuesto que se cometieron cosas indebidas, pero también hubieron aciertos. Lo que beneficia a Tabasco, lo que beneficia a los tabasqueños, se tiene que retomar y se tiene que darle seguimiento a ello, porque no podemos seguir echándonos culpas unas a otros y con ese pretexto es seguir empantanados. Tenemos que despegar, tenemos que avanzar. Eso es lo que esperamos los tabasqueños. Por lo que respecta a mí, te comentaba hace un momento que yo presenté ese dossier al licenciado Núñez, y yo supongo que en algún escritorio, sino que en el cesto de la basura de alguien debe haber terminado, pero la verdad que eso sería muy penoso. Creo que lo correcto es que se le dé seguimiento a todo esto para que por fin los tabasqueños podamos decir que este año ya será de despegue. De lamentaciones y de acusaciones ya con el año pasado fue suficiente. Espero que por fin podamos empezar a despegar en Tabasco. Lorena, tú nos decías que conociste a fondo el proyecto del Centro de Convenciones. Finalmente te pregunto, en tu opinión, ¿debería desecharse o tendríamos que atender, por ejemplo, el argumento que nos decía David Gustavo de complementarlo, tal vez de hacer un nuevo proyecto y tratar de integrar elementos del proyecto anterior? Mira, yo creo que es un proyecto, por lo que yo vi cuando ellos lo presentaron, era un proyecto muy completo. Digo, yo no soy experta en las partes técnicas, como tampoco lo es el secretario de Economía, pero me parece que es muy simple, es conjuntar un equipo de expertos, de técnicos, que revisen la viabilidad del proyecto y que por supuesto ese proyecto está sujeto a perfeccionarse, metiéndole las características técnicas de las que, suponiendo sin conceder que no las tuviera, pudiera carecer. Me parece que los arquitectos cámara son gentes muy profesionales, son tabasqueños realmente comprometidos con el Estado, y yo supongo que ellos no tendrían inconveniente en que los elementos de los que no tenga este proyecto se pudiera perfeccionar.
creo yo que ahí Obras Públicas pudiera jugar un rol muy importante, porque finalmente no es economía la instancia que construye, sino la que negocia, la que concierta todas las partes, y que es la Secretaría de Obras Públicas la responsable directa de este tipo de proyectos. Pero a mí me parece que todos los proyectos están sujetos a perfeccionarse, porque además es un proyecto que ya se pagó con dinero de los tabasqueños, y no es justo que se desaproveche o se tire al cesto de la basura algo que ya se pagó para volver a pagar un proyecto. En todo caso, lo inteligente sería complementar con las partes técnicas de las cuales dice el secretario de Economía que carece. Pero bueno, yo creo que habría que dejarlo en manos de los expertos para hacer una valoración objetiva, sin cargas negativas, sin cargas políticas, que porque lo hizo el gobierno de Granier no le van a dar los créditos que corresponden. Pues eso es otra historia. Finalmente, lo importante para nosotros en Tabasco es que haya las instalaciones que requieren los inversionistas nacionales o extranjeros para que Tabasco se pueda colocar ahora con el tema de la reforma energética en condiciones de competitividad. Lorena. No se les olvide, Manuel, como bien lo señalaba el secretario de Economía, que Tabasco tiene uno de los, el petróleo o el aceite de mayor valía en el mercado internacional, que es el que le da valor a la mezcla mexicana. Entonces nosotros vamos a jugar un papel sustantivo dentro de este proceso de la reforma energética, porque somos el centro petrolero del país. Entonces requerimos de instalaciones que estén a la altura de lo que requieren las empresas nacionales y extranjeras que van a venir. Y para eso tenemos que darnos prisa, no podemos estar echándonos culpas unos a otros de quién sí hizo algo y quién no lo hizo, o descalificar lo bueno que se haya hecho porque esta administración es de un partido distinto. No, de lo que se trata es de sacar adelante al Estado, y si quienes hemos participado de esto podemos aportar algo, por supuesto que lo vamos a hacer, y yo espero que no actúe esta administración con mezquindad, desechando todo lo que haya hecho la administración anterior, aunque sea algo que beneficie a los tabasqueños. De salida, Lorena, ¿te acuerdas quién pagó el proyecto? Si fue Obras Públicas o qué secretaría, y cuánto costó. Mira, entiendo que quien estaba a cargo, porque fue el que coordinó todos estos esfuerzos, fue el ingeniero Héctor López Peralta. Él coordinó todo esto conjuntamente con los arquitectos Cámara. Entonces yo supongo que quien hizo la contratación de este proyecto fue la Secretaría de Obras Públicas. Pero bueno, a mí ¿cuánto costó? ¿Lo recuerdas? Debe obrar esto, ¿no? ¿Recuerdas cuánto costó? Mira, no recuerdo exactamente cuánto costó, porque estaba en proceso de hacerse todas las corridas financieras, el lugar donde se debía construir, porque además se hablaba de que se iba a hacer con inversión privada. No se te olvide que en Tabasco existe la ley de los PPS, que es donde se permite que capital privado puedan hacer obras como el centro de convenciones, como carreteras, como puentes, en fin. Entonces, ese era el esquema que en ese entonces se estaba hablando, porque es un proyecto que efectivamente cuesta mucho dinero. También se hablaba de hacer un intercambio con el centro de convenciones actual en la plaza, porque estaban interesados un grupo de inversionistas que tienen salas de cines, que ellos se les daría en venta el centro de convenciones, y a cambio de ellos iniciarían la construcción de el centro de convenciones. Uno de los empresarios con los que se había platicado inicialmente era con el ingeniero Carlos Slim, que estaba interesado en esa parte por el tipo de inversiones que él tiene en la zona de Galerías Tabasco 2000, y que el actual centro de convenciones era un espacio que al grupo le interesaba. Bien, Lorena, pues yo agradezco mucho tu comunicación, estamos pendientes, saludos. Gracias, Emanuel, buenos días. Buenos días. Lorena Burregar, pues hablando al respecto, que le entregaron un dossier al gobernador con todos los proyectos, que están descoordinados, Sotop y SDEF, que hay cargas políticas, que están cosas, echando culpas, que descalifican todo lo del anterior cuando ya hay proyectos. Habló que no de todo, lo partidista, habló que, de no, muchas que no todo lo que se hizo en el anterior gobierno fue malo, que hay cosas positivas, que ahí están los proyectos. ¿Qué pasa, David?
Mira, Manuel, yo te diría, habló de muchos temas, habló del centro de convenciones, habló de la entrega-recepción, de cómo debería funcionar este gobierno, cómo fue el anterior, que ella lo conoció muy bien y participó en muchas cosas. Yo lo que rescato, le agradezco por supuesto su interés, su comentario. Creo que no escuchó el comentario, lo que yo dije, al menos no lo escuchó completo, porque precisamente lo que yo dije es que ese contrato no está en la Secretaría. Dije que en su momento la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas me hizo llegar información, que es precisamente lo que ella está diciendo. También dije que la información que yo solicité es la que consideraron los expertos relevante para analizar el modelo del centro de convenciones, para ver si va a ser negocio o no. De manera que, bueno, pues yo le agradezco su comentario, pero no coincido con ella en la parte de coordinación. Nosotros hemos estado trabajando, como ya indiqué, desde el año pasado con SOTOP y con otras áreas del gobierno que tienen información. ¿No están desechando todo lo que huele a granier? No, ya dije que el año pasado también nos reunimos con los arquitectos Cámara, que ellos nos mostraron el proyecto en la parte que, insisto, nos interesa más, que es la que va a llevar a un proyecto de centro de convenciones exitoso, que signifique ingreso para los empresarios tabasqueños. Para decirlo en pocas palabras, el anterior proyecto no es exitoso. El anterior proyecto no estaba completo, creo que lo dije hace unos minutos con claridad, tiene valor arquitectónico, los arquitectos Cámara yo los considero gente talentosa, son tabasqueños, pero le faltaba una parte importante al proyecto. Por eso te preguntaba, ¿fue dinero tirado a la basura? Finalmente costó una lana. Lo que tenemos que buscar precisamente es que no se deseche todo, si hay algo de valor se aprovechará, pero lo que es muy claro es que la información de ese proyecto no era suficiente. Incluso, debo decirte, Manuel, en la reunión más reciente que tuvimos, también participa en la parte de contratación la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios, estuvieron representantes de todas las cámaras, incluyendo el actual presidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco, el arquitecto Jorge Cámara. También debo decirte que él ahí dio su opinión y él está de acuerdo con el proceso actual. ¿Por qué? Nosotros, insisto, no hacemos las cosas porque se nos ocurre. Hacemos las cosas porque consultamos a la gente que sabe del tema, nosotros aportamos lo que nosotros sabemos, lo que sabemos desde el gobierno, cómo financiarlo, cuál va a ser el modelo de negocios. Al final de cuentas, Emanuel, yo soy el secretario de Desarrollo Económico y Turismo. Mi trabajo es ver que haya las mayores oportunidades de inversión de negocios para los empresarios locales y generación de empleo, impulsar la generación de empleo. Eso es lo que veo. Pero siempre trabajando en coordinación con las otras dependencias. Así lo indiqué. Yo creo que la licenciada Lorena no escuchó todo el comentario, tomamos lo que es útil de él, pues la cuestión partidista no sé por qué ella lo mencionó, yo no recuerdo haberme referido a ese tema durante esta entrevista, entonces cosas porque además yo nunca he estado afiliado a un partido, y no es ese el enfoque. Aquí de lo que se trata, finalmente, Manuel, de lo que se trata es de un proyecto que será muy importante, no para el gobierno, menos para un partido, 2 o 3, sino para la sociedad tabasqueña. Un proyecto que no se ha hecho y que este gobierno está convencido en hacer y que está trabajando con la iniciativa privada para que se logre. Eso es lo verdaderamente importante. Muy bien, se nos quedan varios temas, ya no nos da tiempo a abordarlos, David, temas importantes, lamentablemente el tiempo nos rebasó. Luciano Gómez Paz, persona con discapacidad, solicita al secretario de Desarrollo Económico le conceda una audiencia, le urge hablar con él, pide respuesta a través del programa, proporciona su celular. Sí, lo conozco bien el Luciano y por supuesto lo voy a buscar. Diego Zapata García comenta, David Gustavo Rodríguez, ¿de qué nos sirve que haya tanto petróleo y todo lo que dice si estamos sin empleo? Pues es uno de los temas que más se sienten, ¿no? Decíamos que la percepción es que las cosas no caminan, como que están estancadas, se percibe difícil el panorama, ¿no? El panorama y el entorno económico. Hay mucha necesidad, lo que yo le digo a la gente es que estamos trabajando intensamente en ello, hay más de 1,000 empresas que ya pueden dar testimonio de un beneficio directo, por no hablar de más de 5,000 a los que ha beneficiado el Servicio Estatal de Empleo. En fin, hay mucha necesidad porque hay mucha gente, somos un país, un estado de jóvenes, de gente que está
buscando una opción de empleo, y eso lo tenemos que seguir trabajando por eso con intensidad. Carlos Juárez de la Cruz te felicita y pide tu número telefónico, quiere hablar con él, ahí deja un número para que puedas hacer contacto. De Tacotalpa, Carlos Alberto Cordero Martínez, presidente del Pueblo Mágico Tapijulapa, dice que te invita a la inscripción de 200 microempresas al programa Asintec el jueves 13 a partir de las 9 de la mañana en el Casino del Pueblo de Villa Tapijulapa, Tacotalpa. Le agradezco mucho, es el programa de la Secretaría al que me refería. Irving Colorado felicita al secretario de Desarrollo Económico por su desempeño, le pide apoyo para los artesanos del estado ya que están olvidados, le dice que así con como están informados sus actividades al aire en telereportaje, lo haga cada bimestre, y a todos los demás funcionarios que están al frente de todas las demás dependencias estatales que informen sobre sus actividades. José del Carmen Correa pregunta a David Gustavo Rodríguez si el nuevo centro de convenciones pudiera soñarse que se convierta en un ícono o será una obra más. Será un ícono no solo por lo bonito, sino porque genere empleo para la gente. Habló Laureano Naranjo, te felicita. El profesor Rodrigo Caña Leiva, director de Fomento Económico y Turismo de Nacajuca, te felicita y exhorta para que sigan trabajando de manera coordinada como hasta ahora, y pide que sigan apoyando a los compañeros microempresarios, sobre todo de las zonas afectadas por Pemex e inundaciones, con el programa Asintec, y que gracias al apoyo van saliendo esos problemas. David Gustavo, yo te agradezco mucho tu presencia. Vamos a invitarte de nueva cuenta para abordar otros temas que esta mañana no nos fue posible entrarle. Se nos quedó el programa de artesanos que iniciamos la semana pasada, el proyecto de frontera que va muy bien y va a traer más empleo. Son varios temas, Emanuel, yo te agradezco la oportunidad y estoy disponible para ustedes cuando quieran invitar. Gracias, buenos días, vamos a la pausa, regresamos, hay más información, vamos a platicar con unas personas que nos visitan.